Hola, soy Homero Barrera, diputado local por Morena. Diputado, ¿llegó ya la minuta de la Cámara Federal con lo de la reforma al Poder Judicial? Sí, la minuta llegó desde la legislatura pasada. En la 60 legislatura llegó la minuta federal. Lo que estamos haciendo nosotros es armonizar, ya que el pasado mes de septiembre ya se promulgó esta ley, se hizo el decreto y tenemos 180 días las y los legisladores aquí en la 61 legislatura para poder llevar a cabo esta reforma al Poder Judicial en el estado de Querétaro. Okay. ¿Cuáles son los principales puntos que se deben de homologar? Bueno, los principales puntos que se van a homologar es el periodo de servicio y de reelección. El servicio antes se contemplaba de 12 años y ahora va a ser de 9 años. Okay. Va a ser una reducción. También hay que decir que una de nuestras propuestas es de que de 13 magistrados lleguemos a 11, se elijan 11. Y también una de las principales propuestas es de que la mitad de los cargos se elijan por medio del voto popular este 2025 y los siguientes en el año 2027. Los magistrados que nombraron la pasada legislatura, el tiempo que fueron nombrados, ¿no van a cumplirlo con esta reforma? Bueno, a ver, la propuesta de nosotros es que se elija todo y que sea escalonado también. Okay. O sea, pero al finalizar la otra legislatura, la 60 legislatura, se eligieron unos magistrados. Sí. ¿Esos magistrados qué? Se va a elegir todo el Poder Judicial. Okay. Todo el Poder Judicial. Los 11 magistrados que estamos proponiendo, porque estamos reduciendo dos. Y 80 jueces. Ok, entonces en este primer ejercicio, en el 2025, en este año, ¿se elegirían 5 o 6? Se elegirían la mitad, 5, 6, todavía no lo cerramos porque hay que pasar a las reformas secundarias y ahí es donde también se va a ver exactamente a detalle, pero va a ser la mitad, de los 80 jueces van a ser 40. Ok, este proceso, ¿los salarios también tienen una reducción? Sí, también tienen que tener una reducción, empezando porque estamos en nuestra propuesta que ingresamos el día de ayer, haciendo hincapié en que nadie puede ganar más que la presidenta de la República. Ok, entonces estamos hablando de qué salario. ¿Hoy cuánto gana un magistrado? Hoy gana un magistrado, tengo el dato en un momento más, pero sí ganan más que la presidenta. Los locales. Los locales. Ok, y la propuesta es de que no ganen más que la presidenta o que el gobernador. No, que no ganen más que el ejecutivo. ¿El estatal o el federal? No, el estatal. El estatal, no, en nuestra propuesta, en nuestra propuesta es hacerlo igual que en la federal. Me estás confundiendo, diputado, a ver. No, en la propuesta es hacerlo igual que en la federal, que no ganen más que la presidenta. Ok, ese es un punto importante. Esa es la propuesta que ayer, pues, ingresamos a la oficialía de partes. ¿Qué otra cosa? Bueno, el tema de siempre, esta judicatura se parte en dos. También esta judicatura, la que conocíamos como judicatura y que se divide en la de disciplina y la de administración, ya no será presidida por el presidente del tribunal, que ya sabemos que antes siempre la presidía el presidente del tribunal, este órgano colegiado administrativo, y ahora al dividirlo en dos, va a ser una elección de 5 magistrados que llevarán todo este tema de disciplina judicial electos por el pueblo, y pues con eso aseguramos que haya democracia plena en el Poder Judicial aquí en Querétaro. Perfecto. Esta propuesta que se va... Primero, ¿cuál es el paso legislativo? ¿El cronograma legislativo cuál es? El cronograma es el siguiente. Tenemos el tiempo suficiente para llevarla a cabo. Eso es lo que quiero comentarte desde un inicio. ¿Por qué? Porque algunas personas nos decían, no, ¿cómo? No alcanza el tiempo. Pues claro que alcanza. Recordemos nada más el año pasado, después de la elección que acaba de suceder, en junio pasado, hicieron una reforma aquí en Querétaro, la legislatura anterior, donde hicieron una reforma a la Constitución en menos de 13 días.
cuando fue lo del fiscal anticorrupción, recordarás. Claro. Entonces, nos da perfectamente de aquí al 1 de junio para hacer una reforma a nuestra Constitución. ¿Cuáles son los pasos? Se ingresa la iniciativa. Ayer se ingresó. Se ingresó ayer. ¿Quién la firma? A ver, eso es importante. La firmamos los 14 diputados de la 4T. Las 2 del Verde, la del PT y los 11 diputados locales de Morena. Todos. Todos. Ok. Ese es el primer paso, la presentan en oficialía de partes. Así es. Cuando la mesa ya no turna a la mesa directiva, sino ahora la... Servicios parlamentarios, lo pasa a la Comisión de Puntos Constitucionales. Que tú presides. Que yo presido. Se hace la discusión, se vota, ya sea que se apruebe o se rechace, de todas formas pasa al Pleno, y ahí sí, en el Pleno, se discute, y si se rechaza, pues ya no prosigue. O sea, pero si se aprueba... que es lo que nosotros, justo por eso hicimos la rueda de prensa ayer presentando a la 4T completa, sigue esta iniciativa con el turno, después del turno al Pleno, pasa a los municipios. ¿Quiénes te acompañan en la comisión? Me acompaña el diputado Enrique Correa y la diputada Juliana Hernández. Del PAN. Así es. O sea, ¿no te pueden mayoritear a la hora de presentarlo? Bueno, siempre se puede mayoritear, sea, pero pasa al Pleno. O sea, va a pasar en sentido de rechazo. Así es. Okay. O sea, si ellos la votan en contra, pasaría... Es muy viable, es nos muy encantaría, posible, ¿no? Justo hace un momento platicábamos que vimos cómo antes de que pasara la reforma federal, pues el PAN a nivel federal se opuso. Pero ya pasó la reforma. Ya vimos que se está transitando con la reforma. Ahora, con esta reforma federal aprobada, promulgada y ya caminando, pues queremos saber también cuál es la posición de los legisladores locales. La de nosotros está muy clara. Claro. Y quisiéramos saber la de ellos, pero pues todo diputado tiene la libertad, tanto en las comisiones como el Pleno, de votar. Okay. Y pues de saber también su punto de vista, ¿no? Claro. Después de esto pasa al Pleno. Si la mayoría, como pintan, que son 14 sobre 13, ¿no han hablado con la de Movimiento Ciudadano? No, hasta el momento, al menos yo no, pero después de ahí, como te comentaba, de aprobarse, se va a los municipios, después de ahí se publica y inicia la vigencia, ¿no? Ese es en la parte legislativa. ¿Pero en los municipios ustedes tienen mayoría? En los municipios... para que haya una reforma... Pues va a pasar por los municipios y también queremos saber la postura de los municipios. Ok, pero ¿cuántos gobiernan la 4T? ¿Cuántos gobiernan la 4T? Son 4 de Morena y 2 del Verde. 6. No son mayoría. Hasta el momento no. Ok, bueno. Entonces pasa a los municipios y entraría en vigor, ¿estás previendo cuándo? El proceso legislativo como tal lo tenemos para el mes de enero. Todo el mes, o sea... Todo el mes de enero, principios de febrero, para que en febrero ya el IEQ tiene 7 días para iniciar la etapa preparatoria. Ok. Ya sé lo que me vas a preguntar. A ver. Que de dónde va a salir el dinero. Exacto. Es por demás comentarlo porque luego se piensa que uno como legislador avienta la bolita solamente por aventarla. Pero en realidad es una atribución del Ejecutivo local poder dotar de recursos, porque pues, el Ejecutivo pues, también ya sabía que venía esta reforma, ¿no? Ya se había promulgado en lo federal, se nos dieron 180 días y ellos tendrán que ponerse de acuerdo con el... ¿Y tú le aprobaste el presupuesto de egresos? Se aprobó el Tú se lo aprobaste, ¿no? A favor. Yo estuve en contra. Ajá. Y quiero aprovechar porque es una muy buena pregunta. Sí. A ver. Yo estuve en contra de los aumentos a los impuestos. Por eso voté en contra de las licencias de conducir, de las placas y de los cambios de propietario. Porque, ¿qué fue lo que nosotros hicimos? Y qué bueno que tocas esa el punto. Esa es la de ingresos, ¿no? O sea, No, esa es la de Hacienda. Ok. Esa es la de Hacienda. ¿Qué fue lo que nosotros
porque te lo voy a comentar como es. Nosotros tuvimos como grupo parlamentario una reunión con el secretario de Finanzas. Y ahí yo le hice la pregunta muy directa. Le dije, ¿va a haber aumentos de impuestos? Y él me dijo, no. ¿Ah, sí? Y nosotros confiamos en la buena voluntad. ¿Qué es lo que pasó? Sí, precisamente revisando la ley de egresos, no tiene ni un solo aumento, no tuvo ni un solo aumento en impuestos. ¿Qué fue lo que hicieron? No sé por qué, eso sí, no lo sé, Sergio. Pasaron el tema de los impuestos, del incremento a los impuestos como placas y licencias, a la ley de Hacienda. Pues claro que me iba a oponer, claro que iba a votar en sentido de rechazo. O sea, ¿te engañó el secretario de Finanzas? A mí no me engañó. No, Yo pero... le hice la pregunta y a mí me dijo que en el presupuesto no iba a haber aumentos de impuestos. Y sí, en el de egresos no hubo ni uno solo. Pero en la de Hacienda sí. En la de Hacienda sí. Ah, o sea, es mañoso. Entonces, ¿o cómo? ¿Cómo lo podemos entender? Pues ahora sí que preguntarle a la gente cómo lo quiere entender. Yo, delante de mis compañeros diputados de la bancada de Morena, le hice la pregunta. Ahora bien, Sergio, me gusta tu pregunta porque me da la oportunidad de responderle a la gente que nos ha estado preguntando también en las redes sociales, y yo creo que debemos hacer siempre un ejercicio de estar en comunicación con la gente. Yo lo hago todos los días o casi todos los días en el territorio, pero en las redes sociales sé que nos siguen preguntando por qué votamos como votamos. En primero, decirle a toda la gente, yo estuve en contra y voté en contra del aumento de los impuestos en esta ley de Hacienda. Okay. ¿Qué fue lo que pasó en el tema de egresos? Nosotros luchamos, y ahí está públicamente, por el tema de, entre otros, por el tema, te pongo un ejemplo, el tema de discapacidad, de que el Estado, el Ejecutivo local, se hiciera cargo también de las pensiones de la gente con discapacidad, de las personas con discapacidad. Esa no fue una lucha de la derecha, hay que decirlo. O sea, fue una lucha de nosotros, fue una petición. ¿Cuándo es nosotros? ¿Quiénes son nosotros? Bueno, los legisladores de izquierda. Ajá, pero ¿quiénes? De que se haga... Porque ustedes ya están divididos, o sea, digo, ya no sé, ¿no? No, bueno, a ver, puede haber voces que dicen que estamos divididos, pero no estamos divididos. O sea Sinue no tiene la mejor relación con Edgar, por ejemplo. No, sí, ayer estuvimos en reunión. Pues ayer estuvimos firmando la iniciativa y tuvimos una reunión previa y estuvimos... No, mira, yo tengo que decirlo como es porque yo sé que en redes se dicen muchas cosas. O sea, son cuates, o sea, bueno, son aliados políticos. Somos compañeros legisladores y hacemos nuestro trabajo, hacemos lo que nos pidió la gente el pasado 2 de junio y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Perfecto. Eso es lo que yo te quiero, por mi parte es lo que te quiero comentar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Porque me gusta tu pregunta. Entonces, luchamos por el tema de que hubiera un recurso del Ejecutivo local. En el tema de discapacidad, por nombrarte uno, de personas con discapacidad. Imagínate que se aprueba, se pone en los transitorios, lo vemos en los transitorios. Y entonces, una lucha que, al menos yo hablo por mí, estuvimos dando la batalla por esa lucha, de las personas con discapacidad y votarla en contra, pues la verdad es que a mí no se me hizo congruente, como también no se me hizo congruente que en el tema de salarios, que pasó por mi comisión, Sergio, el tema de salarios y el de igualdad sustantiva, donde en el de salarios se aumenta el salario y se garantiza que nunca esté por debajo de la inflación. Como también, y a mí eso me parece... ¿El salario de quién? De los trabajadores, de las y los trabajadores. Como también, lo más importante, fíjate, del tema de salarios, policías, doctoras, doctores, maestras, maestros, se les va a aumentar el salario por lo menos en 16,777 pesos. ¿Sabes cuánto le pagan a un policía en Colón? ¿No? 10,000. ¿Sabes cuánto le van a tener que pagar ahora?
16,777 pesos. ¿Cómo iba yo a votar en contra de eso? Que pasó hasta por mi comisión. O sea, yo lo voté en favor en mi comisión. Una cosa es eso, diputado, creo, te digo la percepción. Y otra cosa es cuando se presenta ya nos estamos desviando del tema principal, pero... Ya sé. Pero es muy buena tu pregunta, la verdad es que sí te lo agradezco porque me da la oportunidad de responderle a mucha gente y también serle muy claro. Voté en contra de los impuestos aquí en el estado de Querétaro. ¿Pero te subiste a tribuna a defender un presupuesto de egresos? Justo hablé de eso, de las dos cosas que te acabo de platicar, el tema de discapacidad y el tema que pasó por mi comisión, el tema de salarios que aprobamos y que ya estará... O sea, no te arrepientes, fue una buena causa y tú la abanderas. Tan es así que yo expuse mis motivos, tan es así y quiero también platicarle a la gente. Un día antes del presupuesto, yo estuve con la presidenta del partido y le dije las mismas razones. Yo estuve con ella. ¿Qué te dijo? Que iba a revisar porque ellos no creían, que el partido no creía, y es válido, yo respeto su comentario en su momento, que a la gente con discapacidad, a las personas con discapacidad, no se les iba a cumplir. Pero pues, ¿cómo no? Si estaba ahí en el transitorio. Eso fue lo que yo comenté, ¿no? ¿Y qué te dijo la presidenta? Tan es así, bueno, como ustedes lo vieron después, el partido hizo una sugerencia. Una sugerencia. Esto es muy importante decirle a la gente porque hay muchos que se confunden por ahí con ese tema. Entonces, tanto fui claro con el partido, fui claro con la gente subiéndome a tribuna y ahorita me da la oportunidad de seguirlo platicando contigo. Perfecto. Entonces, el presupuesto de egresos lo apruebas. Si lo apruebas, porque hay beneficios en policías, en discapacitados y en personas con discapacidad, salarios. Y salarios. Y la ley de Hacienda, que se aprueba en dos momentos distintos, o sea, no es lo mismo. Exacto. Ahí sí vienen incrementos en placas. En placas, en licencias. Por ejemplo, mira, te pongo un dato muy interesante. ¿Sabes cuál es el distrito de todo Querétaro que tiene más motocicletas? El que yo represento. El segundo distrito. Imagínate yo votar a favor. ¿De cuánto a cuánto se incrementó? ¿La mitad? O sea, ¿es el 50%? No, el 100%. El doble. El doble. La licencia ahora a la gente que tiene una motocicleta le va a costar el doble. ¿Cómo yo iba a aprobar eso? Lo voté en sentido de rechazo porque yo no estoy de acuerdo, y más si en mi distrito, donde la gente me eligió por más de 37,000 votos, votar... Tenías que decírmelo, nada más para que votar. Está bien. Bueno. A favor. Es buena la aclaración. Sí, claro, porque me da la oportunidad de seguir platicando con la gente, con todo tu auditorio y poderles especificar. Porque hay mucha gente que piensa que tú votas en un solo momento. Y hay que decirles que son 5 momentos. Sí, claro. Son 5 momentos, porque también va incluido el de los municipios, que también debo de decirlo, voté en contra del presupuesto del municipio de Querétaro. ¿Por qué? Pues porque el tema de las obras en protección civil, antes te cobraban una sola vez y ahora te van a cobrar 2 veces, por iniciar y por terminar la obra, por ejemplo. Te pongo un dato. Bueno. El tema de los establecimientos donde venden alcohol, le está subiendo el impuesto a los pequeños estanquillos, a los que están en la esquina de las colonias. Y los bares y los restaurantes y los grandes grupos de vendedores de alcohol, los dejaste igual. Oye, pues mídelos con la misma vara, ¿no? O sea, al estanquillo, a la tiendita. A la tiendita, al estanquillo, el municipio le subió el impuesto. ¿Cuánto? No tengo el dato, te lo daré, pero le subió el impuesto. Ahí lo tenía en mi posicionamiento, lo comenté. Y a los Oxxos asturianos, a los restaurantes, a los antros, a los bares, a ellos no, los dejan igual. Pues claro que me iba a oponer. Perfecto. Ok, sigamos con la reforma al Poder Judicial. Ese fue un buen paréntesis porque aclaras. Yo me había quedado con la idea de que lo habías aprobado, o sea, a pesar de que escuché tu posicionamiento. Sí. Pero bueno, dices que para febrero
Llega al para Instituto la parte Electoral. legislativa. Y en febrero, según ustedes, llega al Instituto Electoral que tiene su dinero suficiente porque el Ejecutivo tiene que darle. Eso es una cuestión que el Ejecutivo tendrá que ver con el Instituto Electoral. ¿Qué es lo que nosotros como legisladores hacemos? Pues en su momento le tendremos que informar al IEQ que tiene 7 días para iniciar su etapa preparatoria. ¿Qué es lo que pasará en febrero, Sergio? En febrero iniciamos con el tema de las reformas secundarias. No vamos a iniciar de cero. Ya ahorita los equipos jurídicos están trabajando en las reformas secundarias. ¿Cuáles son las reformas secundarias? La ley electoral, justamente, la ley orgánica del Poder Legislativo, la del Ejecutivo, la del Judicial y la ley estatal de responsabilidades de los servidores públicos. Okay. Entre otras, Okay. porque hay compañeros que dicen que va a haber otras reformas secundarias, pero esas son las que estamos trabajando ya ahorita y esas se van a presentar en febrero. Okay. ¿Qué es lo que pasará en marzo y abril? En marzo y abril el IEQ tendrá que hacer el calendario para dar a conocer la elección y cómo se va a desarrollar, pero te pongo un ejemplo de cómo más o menos se va a desarrollar, o bueno, cómo proponemos nosotros los legisladores que se va a desarrollar. Se emite la convocatoria. Después de ahí se insaculan la mitad de los cargos. Porque recordemos que estamos proponiendo la mitad en 25, la mitad en el 27. Después de eso se conforman los comités de evaluación. Después de ahí la recepción de las solicitudes de todos los interesados, todos los que quieran participar a ser magistrados, juezas, jueces. Después de ahí los poderes insacularán las propuestas del comité de evaluación. Y de ahí se emiten las 3 propuestas para que el Instituto Electoral imprima la boleta. Para que inicie el proceso de los 30 días de campaña en mayo, en mayo, y culminemos con la elección del 1 de junio. Pues se ve como un reto complicado. Queremos modernizar. Y eso es lo que nos pidió la gente, que modernizáramos y que hiciéramos más ágil y gratuita este Poder Judicial. ¿Cuál es tu experiencia en el plano local? Si es que alguna vez has tenido alguna experiencia personal en un juzgado. Bueno, tengo familiares que han tenido en algún momento un tema de denuncia por incumplimiento de contrato de arrendamiento y que han querido cobrar una renta y pues los juzgados nunca te responden, por ejemplo. O sea, te pongo un ejemplo de un tema personal, ¿no? Que me platicó algún familiar, ¿no? Pero esto es común en los juzgados, en el Poder Judicial. Pues, yo te lo pregunto, o sea, digo, ¿por qué es necesaria esta reforma? Tan es común que nuestra iniciativa, que fue firmada y fue propuesta por todos los diputados de la 4T, prevé que no te puedes tardar más de 6 meses en sacar un tema, por ejemplo, penal, cuando va a ser una sentencia de menos de 2 años. Cuando tienes una sentencia mayor a 2 años, puedes tener hasta 1 año para resolver el tema penal. ¿Actualmente se tardan más que eso? Pues imagínate. ¿Qué me imagino? Muchísimo más. ¿Notas corrupción en el Poder Judicial? Pues hay mucha opacidad. Por ejemplo, lo que nosotros estamos viendo y estamos haciéndole saber a la gente de qué es lo que vamos a hacer es porque ellos nos lo pidieron. ¿Qué es lo que dice la gente? Influyentismo. ¿Qué es lo que dice la gente? Que no hay transparencia y no hay rendición de cuentas. ¿Qué es lo que dice la gente? Que no hay justicia pronta, lo que platicábamos, y expedita. ¿Qué es lo que dice la gente? Pues que no se le juzga igual a una mujer que a un hombre. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Nepotismo? También puede ser, sí, seguramente. Es necesario, pues, o sea... El nepotismo lo vimos infinidad de casos a nivel federal cuando se estaba discutiendo esta reforma. Vimos infinidad de casos de nepotismo a nivel federal. ¿A nivel local conoces algún tema? Yo no, al momento, pero... ¿Invitarías tú al señor Braulio Guerra al debate? Sí, por supuesto, seguir dialogando, porque debo de decirlo,
Yo estuve con él en el año 2024 dialogando ya como diputado en funciones. Me parece que es un tipo inteligente, que es un tipo que sabe del tema judicial, de la carrera judicial, pero pues como lo hemos comentado en otros foros, Sergio, pues a nosotros la gente nos pidió que hiciéramos esta reforma y aparte, la Constitución nos faculta al Poder Legislativo hacer esta reforma, no al judicial, no al ejecutivo. O sea, lo que me está diciendo es de que ustedes la van a hacer. Nosotros ya la presentamos. Ajá. ¿Y esto va porque va? Va porque va. También lo vamos a estar dialogando con las otras fuerzas al interior de la legislatura, pero nosotros tenemos una posición muy clara, la del mandato popular. La gente nos pidió que hiciéramos esta reforma, así como nos lo pidió en lo federal, nos lo pidió que lo hiciéramos en todos los estados, y tan es así que ya tenemos un plazo, y el plazo vence el 14 de marzo del 2025. Fíjate que hace unos días Aguascalientes ya lanzó la convocatoria para la elección, ¿no? Y también Zacatecas, me parece. Zacatecas ya también. Entonces, esto es... Ahí vamos. ¿Sí crees que lo logren? Sí. Tan es así que ayer presenté este cronograma en el cual los tiempos nos dan perfectamente. Tenemos el tiempo suficiente. Perfecto. Gracias, diputado. Gracias.